Y eso, yo creo, mi querido Juan Carlos, que tiene que mejorarse muchísimo el tema de cómo asignamos a quién le benefician las viviendas, por lo menos las sociales. Porque no creo que esté bien que el que tenga la organización más fuerte sea el que se quede con la casa. Eso tiene que ser el que tiene mejores títulos, digamos, en términos de mérito. De hecho, creo que uno de los proyectos que muestra el fracaso del sistema que se ha estado usando hasta ahora, todos los gobiernos, no solamente este o el anterior o el anterior o el anterior, es el proyecto San Francisco. Es un caso clásico de fracaso en asignación, ¿verdad? ¿Qué pensás vos al respecto? O sea, ¿cómo vos definís que Enrique Vargas Peña es el que se queda con la casa y no Susan o cualquiera? Bueno, justamente hoy la visita que estuve realizando al Ministerio de la Vivienda con el ministro Carlos Pereira, que realmente agradezco públicamente la buena acogida, la predisposición, porque a partir de mi designación él me llamó y bueno, y coordinamos para encontrarnos el día de hoy justamente para empezar a adentrarme en el tema, ¿verdad? Y me estaba comentando justamente que uno de los temas que suele ocurrir es que van las organizaciones bajo presión a intentar, ¿verdad?, conseguir esas asignaciones, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los primeros puntos centrales, ¿verdad? Entonces, muchas veces parece como que la ley es la más fuerza, el que hace más fuerte la manifestación, que hace explotar más petardo, el que intenta llevar la mayor cantidad de vivienda. Y en realidad lo que tenemos que es irnos a los datos estadísticos, ¿verdad? El déficit habitacional en la República del Paraguay ronda los 1 millón. Número más, número menos, entre nuevas viviendas, viviendas que necesitan ser ampliadas y viviendas que necesitan ser reformadas. Entonces, también la Dirección de Censo y Estadística nos indica cuáles son las zonas y los departamentos en donde el déficit es mayor, Enrique, ¿verdad? Entonces, yo quiero recurrir a los datos reales de recolección y la prioridad tienen que tener la gente que realmente, efectivamente necesita y no el que tiene mayor capacidad de presión. Yo creo que en ese sentido algo un poco de experiencia en cuanto a espalda política tenemos y es al menos esa la intención que yo tengo, Enrique, y esa también es la indicación que el presidente electo ya me ha asignado de que realmente las viviendas tienen que ser asignadas a aquellos que realmente lo necesitan y repito, no a aquellos que generan más presión, porque muchas veces no es solamente la parte política partidaria la que mete presión, sino también a veces vemos algunos actores que no tienen tanta vinculación y no organizan la gente y va, repito, bajo presión, haciendo explotar bombas, manifestándose la que llevan la construcción de las viviendas a los sectores vulnerables e indígenas y no precisamente aquellos que más necesitan, ¿verdad? Claro, acá, y para mí un ejemplo clásico de lo que acaba de decir el padre Velasco. Justamente yo creo que él es la expresión más acabada de la generación de grupos de presión para beneficiar la formación de clientela. Y yo estoy haciendo esta aceleración, señor Velasco, sin ninguna connotación peyorativa, nada, cero. Estoy tratando de hablar con el ministro de una cuestión técnica. O sea, no sea que mañana me vengan a decir, no, lo que pasa, no. Acá, mi querido Juan Carlos, hay pobres de todos los colores, si me permitís la expresión. Hay pobres liberales, pobres colorados, pobres católicos, pobres ateos y pobres protestantes. Y judíos y no sé qué. O sea, en consecuencia, la asignación de recursos, de vivienda, es de interés político de cada una de estas comunidades. O sea, los liberales quieren para generar clientela a los colorados, los católicos y los demás. Por eso, a mí me asusta cuando un cura está a cargo de una situación, porque esto quiere decir que hay un aparato prebendario para beneficiar a la iglesia, y ese aparato prebendario, mi querido Juan Carlos, se hace porque hay un acuerdo entre la iglesia y el partido de gobierno. Fue el Partido Liberal en la época del Lugo, fue el Frente Guazú, el Partido Colorado ahora y antes. Entonces, y Velasco trabaja hace años con los colorados, años, lleva 7 siglos por ahí. Cuando llegó Juan de Salazar, él ya estaba con los colorados trabajando. Entonces, esa es la parte que, ¿cómo vas a transparentar ese proceso de asignación? Bueno, Enrique, yo creo que una de las tareas pendientes justamente y la que me interesa
¿verdad? Es en alguna manera también cortar el vínculo, no solamente de ciertas organizaciones, de todas las organizaciones, y que el ministerio llegue directamente a la demanda o al interesado. Porque ahí tenemos, ya me estoy interiorizando, intermediarios, ¿verdad?, que generan, y el vínculo muchas veces es del intermediario, que no solamente genera un vínculo político, sino también financiero, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es una tarea que nos va a tocar a partir del 15 de agosto realmente llegar directamente al beneficiario, en el caso de los sectores vulnerables y el sector indígena, que es uno de los ejes más importantes que normalmente vienen realizando los gobiernos. Hay que tener en cuenta que el gobierno Aldo, el gobierno Cartes, casi son similares en cuanto a ejecución de soluciones habitacionales. Tornan el orden de los 37.000, ¿verdad? Hablamos que el déficit, estamos hablando de los 1 millón. Y que mayoritariamente se ha estado trabajando con esos dos sectores. Hay una pata que hoy queremos profundizar y que ya hay inicio, que es la clase media que está pagando alquiler mes a mes, que tiene cierto poder adquisitivo y de pago, que por una burocracia excesiva, por tasas de interés muy elevadas y financiamiento de muy corto plazo, están quedando fuera. Pero hay experiencias positivas que han mejorado, han crecido ya, Enrique. Por ejemplo, el año pasado, 3.700 familias han accedido a su crédito de Mi Primera Vivienda. Se estima que este año 2023 llegarían a 4.000. Pero nosotros queremos apuntar a que esos números se puedan duplicar o triplicar. De hecho, hoy uno de los temas que conversé con el ministro Carlos Pereira es la mesa de diálogo con el sector financiero, que me ha explicado y me ha comentado que hoy por hoy está creciendo el interés del sector financiero en profundizar el financiamiento a la clase media, que se estima entre 300.000 y 500.000 que están pagando mes a mes un alquiler. Ese es un eje central de nuestra idea de proyecto, porque la vivienda, Enrique, vos recordarás que fue uno de los ejes de campaña de nuestro proyecto Santiago Peña Presidente, y vamos a cumplir el sueño de tener la propia vivienda por un lado, y el otro eje importante, la economía. Convengamos que una construcción de una vivienda genera casi 10 puestos de trabajo directa e indirectamente, entre albañiles, piseros, electricistas, plomeros, el chofer que maneja el camión que lleva los materiales de construcción, el olero que está haciendo el ladrillo, la teja y tehuelón, ¿verdad? Estamos hablando de por cada vivienda 10 puestos de trabajo. Y otro de los ejes importantes de la campaña que hemos llevado adelante con Santiago Peña es la generación de empleo en la República del Paraguay. Entonces estaríamos, como se dice vulgarmente, matando 2 o 3 pájaros de un tiro, ¿verdad?